tanto ganado que ellos tenían. Entonces Abraham le dice a Lot: si tú vas para allá, yo voy para acá; si tú vas para acá, yo voy para allá. Que haya paz entre nosotros. Y dice que Lot escogió una llanura y fue acomodando su casa, sus tiendas. Ellos vivían en tiendas en ese entonces, a las puertas de Sodoma, dice la Biblia. Y Sodoma significa quemazón. Eso quiere decir Sodoma, quemazón. Ahora vamos a leer Génesis 18:20. No podemos leer todo porque sería imposible, ¿no? Génesis 18:20. Dice que entonces Dios le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Qué dijo Dios? Que el clamor contra Sodoma y Gomorra. ¿Quién clamaba contra Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué clamaban contra el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Que llegó hasta las mismas narices de Dios. Es una expresión nada más. Y Dios tuvo que descender y destruir ambas ciudades. Ahora, Sodoma significa quemazón, Gomorra significa surgimiento. Dios tuvo que quemar y destruir esas ciudades porque se habían sumergido en las perversidades más increíbles que el hombre pueda hacer. Dice, porque se aumenta el pecado de ellos y se ha agravado en extremo. El pecado de ellos. ¿Cuál era el pecado de ellos? Pero, ¿qué es el pecado? El pecado, una definición sencilla, es desobediencia a las leyes de Dios. Eso es el pecado. Pero en su estricta etimología, la palabra pecar significa fallar el blanco, errar el blanco, y da la figura de un arquero que suelta la flecha y no da en el blanco, sino que hierra, falla. Entonces, se traduce también pecar como fallar en el propósito que Dios diseñó para cada persona, para cada hombre, para cada mujer, para cada varón, para cada varona. Entonces, el homosexualismo hierra, falla en el blanco, porque falla en el propósito de Dios en cuanto a la sexualidad y sus propósitos que esta misma sexualidad tiene. Vamos a leer Génesis 19, versículo 1 al 5. Dios se decide destruir Sodoma y Gomorra, pero ¿quién vivía en Sodoma? Lot. Y Abraham, él estaba en otra parte. Y Dios dice: tengo que decirle a Abraham lo que voy a hacer por a Sodoma y a Gomorra. Entonces Dios intercede, Abraham intercede, y finalmente Dios envía 2 ángeles. Leamos en 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Estos 2 ángeles tomaron forma humana. Lot no sabía que eran 2 ángeles. La Biblia dice en Hebreos que por la fe Lot hospedó ángeles sin saberlo. Ahora, la hospitalidad en los pueblos orientales hasta la fecha sigue siendo una de las virtudes más características de los orientales. Para ellos hospedar a alguien extranjero era la honra más grande que le podían dar al mismo extranjero. Entonces Lot ve a estos 2 hombres, pero él ignoraba que eran ángeles. Estos 2 eran los comisionados por Dios para destruir Sodoma y Gomorra. Entonces él los recibe. En el versículo 2 les dice: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche.
Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él finalmente. Entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Versículo 4. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres. ¿Quiénes? Los hombres, los varones de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Bien, esta palabra conozcamos viene del verbo hebreo yadá, que se traduce por, o es una palabra usada en una variedad de diversos sentidos, que incluye la relación sexual. ¿Sí? La versión internacional dice: saca a esos varones para acostarnos con ellos. La versión Dios llega al hombre, que probablemente alguno de ustedes traiga alguna de estas versiones, dice: sácalos a estos varones para tener relaciones sexuales con ellos. ¿Alguno trae esa versión? Levante su mano. ¿Hay alguno? Allá hay una persona, allá hay otro. Hay varios que traen esa versión. Llegan a la casa de Lot, los varones de Sodoma, y dice: sácalos, porque queremos acostarnos con ellos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Versículo 24. Finalmente, ¿qué hace Dios con Sodoma y Gomorra? Los destruye. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Bien, aquí surge una pregunta: ¿por qué fue Dios tan drástico? ¿Por qué fue Dios tan duro? ¿Por qué fue Dios tan castigador? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Ahí va la respuesta. Cuando Dios llamó a Abraham, vienen sus descendencias, Isaac, llegan hasta Moisés. Finalmente, acuérdense que en Abraham Dios inicia la raza de los hebreos, los israelitas. Bueno, ellos van creciendo, están en Egipto, finalmente son esclavos del faraón, y Dios le habla a Moisés para que saque a Israel de la esclavitud de Egipto y se los lleva camino por el desierto. Ustedes conocen la historia. Y estando allí, Dios le da la ley a Moisés. ¿Qué es la ley? Son los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas, las instrucciones de Dios para su pueblo. Esa es la ley. Ahora, vamos a leer Levíticos 18:22, que es parte de la ley. Levítico 18:22. Y vamos a ver qué dice. Aquí, en el encabezado del capítulo, dice actos de inmoralidad prohibidos. Y entre otros dice que no debían de hacer parentesco ni tener relaciones sexuales, padres con hijos, hijos con entre hermanos, entre primos, entre tíos, el abuelo con el nieto, el joven con la prima, con la tía, porque era abominación para Dios. Pero en el versículo 22 menciona algo, una instrucción. Les dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Bien, esta palabra, no te echarás, tiene su raíz en el hebreo, que es la palabra shakab, que significa no te echarás, no te acostarás. Esto significa echarse, acostarse para tener relaciones sexuales. Entonces podemos leer así: no te acostarás
varón con varón para tener relaciones sexuales. Es abominación delante de Dios. Ahora, la palabra abominación, ¿qué significa para Dios esta palabra? O mejor dicho, ¿qué debemos entender nosotros de esta palabra abominación? Viene del hebreo toeva, que significa literalmente asquerosidad. Significa hacer algo que es repugnante. Y yo busqué en el diccionario Larousse la palabra repugnante, y dice allí que tiene ya a nuestros tiempos un derivado que ya viene ahora conjuntado con el latín, que es repugnare, y significa, escuchen bien, luchar contra algo. ¿Cómo es esto? Es abominación, ese tipo de relaciones. Para Dios son repugnantes, asquerosas, y Dios lucha contra ese tipo, lucha en el sentido